Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Buenas, Ramsés. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Espero, bien. espero que me veáis. Y ahora lo Sí, único que tengo que hacer es compartir mi escritorio, que tengo que averiguar cómo lo hago esto desde aquí. Dame un segundito solo, porque en algún momento si me dais, o sea, lo que me estáis viendo, de show my arriba a la screen, derecha perfecto. tendría que Y salir eso, una pantalla, ¿no? vale. Sí, bueno, ¿estáis viendo algo? Sí, tu correo. Ah, mi correo, pues eso está Ahora mal. fotos. Porque lo que quiero, Ahora presentación. Muy bien. pues eso no. Espera, espera, espera. Vale, 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 vale. Ya está. Ahora deberíais estar viendo la slide de presentación. Vale, te dejo con Alex y Carlos para que hagan la presentación, ¿vale? Es una mala noticia que no. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Hola, hola, hola. Ahora sí, genial. Vale. Lo que no veo cómo puedo enseñar. Vamos a ver. Deberíais estar viendo. Le digo que enseñe mi Keynote, que es básicamente Sí, pero ahora estamos viendo la las fotos. aplicación que utilizo. ¿No estáis viendo ahora en pantalla Sí, las fotos? ¿Qué fotos? la presentación, la de Quantum Computing, perdona. ¿Qué fo- O sea, vale, o sea, ahora estáis viendo una portada, ¿verdad? Quantum Computing. Sí, así es. Vale, o sea, pero lo veis, o sea, no veis fotos, veis una slide que pone Quantum Computing o cómo cambiará el mundo como lo conocemos, ¿correcto? Sí, Vale, pues empezamos cuando queráis. pues ya empieza ya, Ramsés, si quieres. Bueno, te presento. Ramsés Gallego es, bueno, Strategy and Evangelist de Symantec, ha sido vicepresidente de ISACA Internacional, Ujú, ha sido presidente también de ISACA Barcelona, ahora actúa como Immediate Past President de ISACA Barcelona, amigo, colaborador ujú. de ISACA Valencia durante muchos años en muchos congresos y pues poco más que decir que aparte de que es un crack y conoce mucho el No, negocio y ISACA, pues poco más. O te muy dejo bien. con Ramsés, que seguro Gra- gra- que lo hace mejor, más mejor que yo. gracias, Roberto. Gracias, Roberto, amigo. Gracias, presidente. Pero sobre todo, gracias a los que habéis resistido estos minutos, 17, hasta que hemos empezado. Acabo de poner en Twitter que la tecnología no nos ha ayudado, pero que veáis que cumpliendo mi compromiso, de hecho estoy hablando desde París, mi agenda es complicada, pero creía que el tema es fundamental, pero más que el tema fundamental, es fundamental, bueno, pues siempre servir a los asociados y amigos y profesionales del capítulo de Valencia, con lo cual en los minutos que nos quedan, porque alrededor de las 7 querré ser justo y ajustado con la agenda, pero no por ello dejar de decir cosas en un tema, y ya os lo anuncio, muy abstracto. De hecho, lo voy a decir más veces. Muy, 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 muy abstracto. Es probable que algunas de las cosas que vaya a decir estéis pensando, y lo respeto como no puede ser de otra manera, pero este tío de dónde ha salido o de dónde ha aterrizado esto. Pero es que es verdad, porque Quantum Computing, y así le hemos querido titular, tanto el capítulo de Valencia como yo mismo, es cómo cambiará el mundo como lo conocemos, cómo modifica sustancialmente el concepto de computación cuántica basado en la teoría de física cuántica. Ahora en los próximos minutos lo abordamos, pero cómo rompe, y fijaos que utilizo ese verbo, rompe cosas que damos por hecho y que a día de hoy todavía enseñamos pues en las facultades y los propios capítulos de ISACA, vamos enseñando
como no, cosas de auditoría, de integridad, de cadena de suministro. Con lo cual, después de la amable presentación e invitación de Roberto y del capítulo, dejadme que avance. La primera parte, que la voy a ir muy rápido, insisto, además por temas de tiempo, es un poco genérica para después entrar en la parte de quantum computing. Pero como sé que lo que interesa, y os he advertido, es tremendamente abstracto, es la computación cuántica, pues decir que el futuro es ahora. En más de una ocasión he tenido el placer de estar en la bella Valencia hablando de cambio, de futuro, de disrupción. Pues si hay algo que habla de futuro presente, del futuro de la hora, o que el futuro es ahora, es computación cuántica. Y después os retaré con alguna pregunta de si existe o no un ordenador cuántico, después de lo que Ramsés dice. Ya digo, en algún caso os va a parecer que de dónde ha aterrizado, ¿verdad? De dónde sale. Pero es que os va a sorprender porque eso existe y existe ahora. Entonces voy a avanzar. Deberíais estar viendo ahora en pantalla, pues bueno, una bonita gráfica. Está copiada de Apple, pero básicamente es en el nexo de unión donde la tecnología y las artes liberales y la tecnología y la ciberseguridad y la belleza de proteger y de defender y la belleza del Big Data y la belleza del Machine Learning y en el nexo de unión donde la tecnología es maravillosa, pero no por ello nos presenta unos retos cada vez mayores, ¿no? En la parte de cifrado y en la parte de todo. Entonces ahí he querido también enfatizar, antes de justo de entrar en nada, de aquí 4 o 5 slides, en la parte de tecnología cuántica, y advirtiendo por tercera vez que esto va a ser muy, muy, muy abstracto, pero no por ello irreal, no por ello ciencia ficción, especialmente en la parte de cuántica. Deberíais estar viendo ahora, si se refrescan bien vuestras pantallas, una foto de estas que asustan, ¿verdad? Estar ahí los malos, las amenazas, y ya os avanzo que os lanzo ya digo, creo que esta sesión va más de abrir la mente que de tener respuestas, va de que confío, y así espero que lo recojáis en Twitter y después te lo digáis al amable capítulo de Valencia de, hostia, qué abstracto, qué disruptivo, pero qué interesante porque me ha hecho pensar, ¿no? Y ese es, pues yo digo, la amable invitación, entiendo que ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, esta foto que veis aquí, pues es de la de los malos, y ya os avanzo que os pregunto, oye, si lo que yo digo de aquí a un rato es cierto, ¿qué pasaría si el ISIS, o Al-Qaeda, o Daesh, o como le queramos llamar, o algún gobierno pues que tenga malas intenciones, y con eso tanto hablo de los americanos, como los chinos, como los rusos, como nosotros, ¿qué pasaría si lo que dice Ramsés y nos va a explicar de tecnología cuántica, qué pasaría si alguno de estos malos que veis en pantalla tiene acceso a un ordenador cuántico? Sobre todo, y confío que se esté refrescando vuestra pantalla, porque el mundo está lleno de esas amenazas persistentes y avanzadas que ponen en jaque lo que construimos, ¿verdad? Desde ISACA y desde nuestras profesiones diversas de auditoría, de garantía, de gobierno. Al final alguien dice, sí, espéranos o espera lo inesperado, lo que en inglés se llama expect the unexpected, porque venimos, porque veréis. Y ya digo, ahora cuando en 3 o 4 slides abra la parte de computación cuántica entenderéis que esta sesión va de abrir mente y de hacerse muchas preguntas, ¿verdad? Las 3 siguientes son muy básicas, ya digo, las he puesto justo antes de empezar a hablar de computación cuántica, pero nada, la verdad es que esto aplican para cualquiera de las sesiones que el capítulo de Valencia ha hecho en el Internet de las cosas y en el Internet de todas las cosas. Pero bueno, hablando y abriendo la puerta a computación masiva, ya no solo a Big Data, sino a Huge Data, ¿no? Es decir, computación masiva tanto de Smart Cities como de Smart Corporations, como todo ese volumen ingente de información que si en alguna manera, y de eso hablaremos en un momento en computación cuántica, fuéramos capaces de monitorizar, que fuéramos capaces de detectar, que fuéramos capaces de inferir, pues creo que sería fundamental. Dejadme que esto, ahora, exacto, ¿vale? Ya digo, 3 slides justo antes de empezar con la parte cuántica, de que esto pues habla de Big Data, de múltiples amenazas, de múltiples sensores, porque hay una pregunta que os lanzaré que insisto, si Ramsés tiene razón y cuando ahora abramos la puerta a computación cuántica, somos potencialmente mucho más capaces y mucho más rápidos, marcad mis palabras, que cualquier otra cosa que se haya creado antes en la Tierra, y ahora hablaremos de ese ordenador potencial cuántico, es importante. 3 slides muy rápidas para hablaros de riesgo, como no, creo que a nadie se le escapa que todos los que estamos conectados y los que después escucharán esto, que esta sesión afortunadamente se está grabando, risk, como el concepto de riesgo a nadie se le escapa, que es importantísimo. Cuando suelo hablar de riesgo y en parte de computación cuántica me hace gracia hablar de Risk, el juego. Yo supongo que los que me escucháis y estáis conectados, pues en alguna u otra ocasión con amigos o familiares habremos jugado a Risk, el juego de mesa. Es curioso que se llame Risk porque
¿Por qué es interesante? Porque Risk, y corregidme si me equivoco, y después vuestros comentarios vía redes sociales, pues siempre agradecidos, es que el juego de mesa va de nosotros, ¿verdad? Va de lo que somos, que son fronteras diversas, gente que me quiere atacar y yo me tengo que defender, recursos escasos, limitados, regulaciones que aplican, si no es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, es PCI, sino otras. Es decir, cuando hablamos de riesgo, y justo ahora que abro la puerta a computación cuántica, pensemos en un mundo sin fronteras, un mundo sin secretos. Y insisto, ahora me oiréis hablar de potencialmente millones de veces más capaz la computación cuántica. Si existiera, que es una hipótesis que veremos si puedo cerrar en un momento, si existiera, potencialmente millones de veces más rápida que cualquier otra cosa que se haya construido en la Tierra. Y entender ese riesgo, entender esa situación que tenemos, que si existiera, insisto, potencialmente como hipótesis, y la cerraremos, no os preocupéis en unos minutos, la pregunta de, ¿pero existe un ordenador cuántico? La diferencia de entender el entorno, la diferencia de entender ese mapa de riesgo, de risk me refiero, del juego de mesa, ¿no? Con recursos limitados, dinero lamentablemente finito, ¿verdad? Los presupuestos limitados. Creo que esa es la diferencia entre la decisión correcta o la decisión incorrecta. Bien, en esta introducción que reconozco que ha sido rápida y sobre todo muy básica, porque cualquiera de los que me escucháis y los que escucharéis cuando está grabada, bueno, pues he hablado de riesgo, de Big Data, de un entorno, digo, a nadie se le escapa que era básico. A partir de ahora ya no va a ser tan básico. Es decir, minuto 6:25 de la tarde. Y dejadme que os diga que lo que enseñamos en las facultades, y si hay algún ingeniero o ingeniera escuchando, estará de acuerdo conmigo, bueno, y los que no lo somos, que entendemos que la TI de hoy, las tecnologías de la información, y esto se enseña en la facultad, yo creo que es la lección 1, funciona con bits, los bits. Y un bit puede tener una posición de un 0, una posición de un 1, y entonces la combinación de ceros y unos, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, etcétera, constituyen pues nuestros archivos, nuestras películas, nuestra información, etcétera. Hasta aquí creo que se entiende, y cualquiera, incluso si hay algún no técnico escuchando, esto se entiende, ¿verdad? Los bits son ceros y unos que construyen la informática como hoy entendemos. Lo que pasa es que, y basado en la teoría de física cuántica, se abre la puerta a computación cuántica. Y atención, porque aquí empieza lo abstracto y lo chulo, y creo que en los siguientes minutos lo serán todavía más. En física cuántica, en consecuencia en computación cuántica, ya no se trabaja con bits, sino se trabaja con qubits, Q de Q en inglés, es decir, qubits, ¿de acuerdo? Qubits por la Q en inglés, o qubits con nuestra Q de queso, de quantum en inglés, computación cuántica, qubits. Bien, estos qubits, si existieran, funcionan, y atención porque esto es lo que empieza a ser abstracto y chulo, es con algo que se llama superposición, que es que un qubit puede tener una dirección, lo que se llama un spin, ¿no? El spin puede estar en 0, en 1 o en ambas cosas a la vez. Atención porque esto está enraizado en la matemática, es decir, 0, 1 o ambas cosas a la vez. Eso quiere decir que, si hay algún matemático escuchando, que es un 2 a la n en cuanto a potencia, donde un ordenador clásico tiene que tener un 0, un 1 y la combinación, y hay ordenadores súper potentes en la Tierra, pues bueno, tiene un número pues finito, etcétera. Cuando se trata de factorizar números primos, cuando se trata de factorizar, sabéis que eso es unos problemas matemáticos fundamentales, porque factorizar, es decir, entender qué números, factorizar números grandes, qué números dan esa multiplicación, es el eterno problema, porque se tardan años en descubrir. Estaréis de acuerdo conmigo que la forma en la que se crea secreto en el mundo, los bancos, los gobiernos, las aseguradoras, la forma en la que generamos secreto, HTTPS, SSL, cifrado, encriptación, si queréis llamarle así, está basado en cifrado, claves públicas, claves privadas y unos churros alfanuméricos. Bien, quedaos con la idea de los qubits, porque entonces, si existiera un ordenador cuántico, sería no una evolución, sino una revolución, precisamente por el concepto de la superposición, ceros, unos o ambas cosas a la vez. Si existiera un ordenador cuántico en la Tierra, sería millones de veces, por una cuestión matemática, 2 a la n, millones de veces más capaz y rápido, son dos factores, potencia y velocidad,
que cualquier ordenador que exista ahora en la Tierra. Ordenador, y hablo de, sabéis que está el top 500, el top 500, que son el ordenador en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos, el de NEC en Japón, que predice terremotos. Es decir, incluso dentro de ese top 500, los de Silicon Graphics, etcétera, incluso de ese top 500, un ordenador cuántico, por naturaleza, 2 a la n, insisto, por la superposición, sería capaz de, si existiera, de resolver más rápidamente y más eficazmente algo que es, por ejemplo, la factorización de números primos. En consecuencia, la pregunta es, y confío que se esté refrescando la pantalla adecuadamente, la pregunta es, y voy directo al grano, minuto 6 y 29. ¿Y Ramsés existe un ordenador cuántico? Si me dices que sería potencialmente más capaz, etcétera. La respuesta es sí. Repito, la respuesta es sí. Google tiene un ordenador cuántico, se llama D-Wave, con D en inglés, de Daniel, D-Wave, compró esa compañía y, atención, no es un ordenador cuántico universal, se llaman ordenadores cuánticos universales, aquellos que son multipropósito, que pueden básicamente trabajar con cualquier algoritmo. Entenderemos que, y perdonad de nuevo, os he advertido que era abstracto, pero confío que me estáis siguiendo. Pero el ordenador de Google, que es cuántico, y como podéis entender, y ahora os lo enseñaré, las 2 siguientes slides son fotos del ordenador cuántico de Google, como podéis entender, no tiene un disco duro, es decir, al fin y al cabo habla de fotones y electrones que entran y salen. Ahora mismo lo veréis en la siguiente, pero confío que estéis viendo en pantalla un blueprint para un quantum computer. Es decir, un ordenador, en el caso del de Google, Google D-Wave, está pensado básicamente para resolver un problema. Es decir, no es un ordenador cuántico universal, pero funciona con alrededor de unos 1000 qubits, unos 1000 qubits. El tema es que los amigos de Google han declarado, y permitidme que sonría cuando digo esto, para 2017, que es este año, han declarado que llegarán a tener supremacía cuántica, que la verdad como palabra me parece muy curiosa, pero eso está publicado, no soy yo que lo digo, ellos han manifestado que tendrán este año supremacía cuántica. ¿Por qué digo supremacía cuántica? Porque para un ordenador cuántico, si existiera, que ya hemos llegado a la conclusión de que sí, y ahora os lo enseño, y hay dos, os he hablado del de Google, ahora os hablo de la siguiente compañía que lo tiene. Si para que sea millones de veces, como he dicho, más capaz y más rápido que cualquier otra cosa que exista en la Tierra, tienen que trabajar alrededor de 10.000 qubits, y eso todavía, y eso lo afirmo, no existe. Pero confío que todos entenderáis, los que me estáis escuchando, y las que me estáis escuchando, que es una cuestión de tiempo. Google D-Wave alrededor de unos 1000 qubits, a pesar de que ellos han manifestado que este año tendrán su supremacía cuántica. ¿Cuál es el segundo ordenador? IBM. IBM tiene un ordenador cuántico con, si no recuerdo mal, 2048 qubits. Ese sí que es un ordenador cuántico universal. Ese potencialmente, a través de algoritmos, hay un famoso algoritmo para factorizar números primos que se llama el algoritmo de Shor, S-H-O-R, el algoritmo es del 94. El problema es que todavía no se habían construido ordenadores para lidiar con ese algoritmo. Es decir, al final un matemático lo que dice es qué algoritmo resuelve la factorización de números primos. El problema es que si no se tiene capacidad de proceso para hacer eso, el algoritmo está muy bien, se pone en la pizarra como en las películas, ¿verdad? Una fórmula, un algoritmo brutal, pero hasta ahora no era posible utilizar el algoritmo de Shor. Hay otro algoritmo para factorizar números primos, pero ahora ya es posible. He dicho lo de IBM, que es el segundo ordenador cuántico que existe en la Tierra. Este sí que es universal, con 2048 qubits. Insisto, creo que todos y todas las que estáis escuchando entenderéis que es una cuestión de tiempo hasta llegar a los 10.000 qubits, que entonces sí será será más rápido y más capaz que cualquier otra cosa que exista en la Tierra. Avanzo y confiando que podéis dar feedback, me parece, vía el chat, etcétera, etcétera, pero confiando que se esté refrescando bien en pantalla y que no nos esté fallando la tecnología y que estéis viendo las slides a medida que las pongo, lo que deberéis estar viendo en pantalla es una foto pues, de muchos cables, etcétera. Esto es un ordenador cuántico. Si alguien esperaba pues un disco duro y una caja gris, etcétera, la verdad es que no. Es interesantísimo y súper abstracto para aquellos que trabajáis y trabajamos en auditoría, pues con ordenadores, con servidores, con centros de datos. Hay algo que, y creo que de nuevo abstracto, pero de nuevo súper chulo pensar en ello, ya os lo digo ahora, ninguno de los que me estáis escuchando y las que me estáis escuchando vamos a tener nunca un ordenador cuántico. No se comprará un ordenador cuántico. Pero utilizaremos un ordenador cuántico, especialmente el de IBM hoy. Se puede utilizar a través de su IBM Cloud, es decir, puedes lanzarle problemas
digo, a los qubits que tiene, pero puedes lanzarle problemas al ordenador cuántico de IBM. Paréntesis, no estoy hablando de Watson, no estoy hablando de esa línea que tienen de cognitiva, cierro paréntesis, no, esto no es Watson, estoy hablando de ordenadores cuánticos y IBM tiene uno y se puede utilizar, por eso digo que no nos compraremos un ordenador cuántico en ninguna de las compañías, pero sin duda sí que lo utilizaremos. Especialmente digo que no lo utilizaremos, ¿sabéis por qué? Porque esto que veis en pantalla, y dejadme que avance para ver si exactamente, y la siguiente, esto que veis en pantalla, esto es un ordenador cuántico, este es en concreto el de Google D-Wave, esto os va a encantar, por lo menos a mí me encanta. Primero que es muy difícil mantener lo que se llama el entrelazamiento. Esto básicamente estamos hablando, por eso no hablamos de discos duros, hablamos de fotones y electrones, hablamos de luz, hablamos de, te digo, no hablamos de bits, sino de qubits. Y básicamente, para mantener el entrelazamiento, que es que dos partículas están entrelazadas, lo que en inglés se llama entanglement, para mantener esto, se tienen que dar unas condiciones de no perturbación y hasta un microondas del de casa, lo de calentar la comida, podría incluso alterar este tipo de cosas. Por eso que ningún data center de los que conocemos lo tendremos. Pero además de eso, es que esto que veis en pantalla y lo anterior, dejadme volver, nunca lo hago, pero es que me gusta más la foto anterior, que es muy bonita, es chula, etcétera. Esto que veis en pantalla funciona a, atención, 15 milikelvins de temperatura. 15 milikelvins de temperatura es 180 veces más frío que el espacio exterior. Voy a volverlo a decir porque probablemente es este momento que dices, ¿de dónde ha salido este tío, verdad? Es decir, esto que veis en pantalla, Google D-Wave o IBM Quantum Computer, funciona a 15 milikelvins, básicamente es una nevera gigantesca. Sobre todo es que 180 tiene que operar para mantener el entrelazamiento a 180 veces más frío que el espacio exterior, con lo cual creo que es inequívoco, que es muy abstracto, ¿verdad? Dejadme que avance porque entonces es donde empieza la cosa a ponerse interesante, en el que si Ramsés tiene razón, y aparentemente existe una tecnología y existe una aproximación, si Ramsés tiene razón, si es millones de veces, esto es lo que veis en pantalla, confío que se esté refrescando, es básicamente el quantum entanglement, es decir, facilita que las partículas afectan a otras instantáneamente a nivel de cualquier distancia. Si os estáis preguntando que esto es teletransportación, la respuesta es sí. La respuesta es sí, teletransportación, evidentemente no de humanos, de hecho de átomos, estamos hablando de a nivel macroscópico, ¿verdad? Pero antes de llegar a lo que veis en pantalla, que es la paradoja del gato de Schrödinger, esta parte también es acojonantemente, perdón por la palabra, abstracta. Porque lo que quiere decir es que lo que garantizo con una transacción cuántica, insisto, estamos hablando de entrelazamiento, en el que Alice, A, Alicia, y Bob, B, A y B, Alicia y Bob, en una transacción cuántica, puedo demostrar que ellos han hablado de manera íntegra. Lo que no puedo demostrar por la naturaleza de la transacción cuántica, y esto confío que a los auditores y a los notarios y a la gente que tenemos a veces que demostrar integridad de la información os va a encantar, porque en el momento que me convierto en el observador cuántico, lo que en inglés se llama el quantum observer, en el momento que alguien, atención, visualiza la transacción, se rompe, altero el entrelazamiento ese que acabáis de ver hace un momento, altero el estado de Alicia y de Bob, con lo cual desde un punto de vista de seguridad, tener comunicación cuántica me permite decir que la transacción ocurrió, aquello ocurrió y puedo garantizar que nunca, jamás ha sido observada. Ya no os digo con ataques de man in the middle, ¿verdad? Hombre en el medio, etcétera. Pero en el momento incluso que lo observo, la altero. Lo que vengo a decir, y esto todavía es más abstracto, si esto no era suficiente, es que desde un punto de vista de cuántica, está la paradoja, que confío que la estáis viendo en pantalla, del gato de Schrödinger. No sé si alguno se ha mencionado alguna película, etcétera. Básicamente esto es un experimento, por supuesto, absolutamente teórico. De hecho, esta parte, cuando se la explico a mis hijos, dice, papá, que has estado fumando, ¿verdad? Porque en la paradoja del gato de Schrödinger, insisto, está en el mundo de la teoría de física cuántica, es que yo meto un gato en una caja, la cierro, y a través de, y hay una botella con veneno, y tiro fotones, y en función de si van hacia arriba o van hacia abajo, el veneno se libera y mata al gato, o no se libera y el gato no muere y está vivo. Entonces, la paradoja del gato de Schrödinger es que antes de abrir la caja, insisto que esto es teoría cuántica, pero ahora llegaré a una aplicación inequívoca para el mundo de auditoría y de tecnologías de la información, pero antes de abrir la caja, el gato de Schrödinger está vivo,
muerto y ambas cosas a la vez. Insisto, ya sé que en el mundo real diréis, pero si no digas tonterías, el gato está vivo, esperemos que esté vivo, el gatito, o está muerto, pero no está dos cosas a la vez. Sí, en teoría de física cuántica y en la aplicación que ahora veréis para tecnologías de la información, el gato está vivo y muerto a la vez. Hasta el punto, si se está refrescando bien vuestra pantalla, es que el gato de Schrödinger está muerto. Bueno, esto sería la traducción, está dead and alive, que creo que lo estáis viendo en pantalla, es que está vivo o muerto. Eso quiere decir que si existiera un ordenador cuántico, y existen, y es millones de veces más potente que cualquier otra cosa que tengamos en la Tierra, y que fundamentalmente está basado en seguridad e integridad de la información extrema, y si es capaz de, insisto, potencialmente romper la manera en la que creamos secreto, atención porque, y esto yo creo que es fundamental, probablemente de las cosas más importantes que diré y menos abstractas. Si existiera, y existen, toda la parte de cifrado, RSA, curva elíptica, Diffie-Hellman, la manera en la que nosotros los tecnólogos creamos secreto, ciframos información, se rompe por defecto, porque tenemos la capacidad, y ahora no la tenemos, de factorizar números primos. Podemos, cuando lleguemos a los 10.000 qubits, por definición, el mundo de cifrado, el mundo de encriptación, se rompe. Hasta el punto, y ahora permitidme, volveré a esto en un segundo, pero como avanzo en la presentación y no quiero aburriros, son las 6:40, nos quedarán 20 minutos y no sé si después tendremos tiempo para preguntas, pero bueno, como por supuesto he encontrado esta tira de Dilbert, que confío que estéis viendo en pantalla, y es muy curiosa sobre todo por el tema de la superposición. Es divertido que sabéis que a Dilbert le pregunta a su jefe, bueno, oye, ¿cómo va ese proyecto de quantum computing que te he dicho? El tío Dilbert, por supuesto, dice que va genial. Dice, de hecho, el proyecto existe simultáneamente en el estado de ser plenamente satisfactorio, existe en un estado en el que ni siquiera hemos empezado, ¿no? Entonces el jefe le dice, bueno, ¿puedo verlo? Bueno, depende. Eso es una pregunta curiosa, ¿no? Esto me sirve, esta parte de Dilbert, que no deja de ser un chiste, pero que demuestra la aleatoriedad o no, decíamos, si Dios juega a los dados, ¿no? Se planteaba Einstein, y es que la manera en la que, y si hay algún desarrollador o alguna desarrolladora que me escucha, sabéis que la función random de hoy, de la función en la que creamos aleatoriedad, incluso en las loterías del Estado, incluso en la aleatoriedad no existe, es determinística. Esto probablemente, ya digo, lo enseñamos en la facultad, que la función de random da aleatoriedad. Bueno, pues ya os digo yo que no. Solo en física cuántica existe realmente aleatoriedad de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque está demostrado de que la función random, es decir, la aleatoriedad, por ejemplo, las máquinas tragaperras de Las Vegas, al final estos ataques que se hacen, y el otro día, un par de meses, había un ejemplo muy claro en el que básicamente al final, pues de millones de tiradas o de cientos de miles, hay cierto patrón. De hecho, la función random, si tú al final haces una gráfica de blanco, negro, 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 blanco, ante millones, no sé si son cientos de miles o millones de tiradas, al final hay un patrón de comportamiento y al final, pues bueno, pues se puede decir, no sé si es un choque para los que me escucháis y las que escucháis, pero la aleatoriedad en nuestro mundo clásico no existe, es determinística. Solo en la física cuántica y en consecuencia en quantum computing se puede obtener aleatoriedad de verdad, siguiendo el ejemplo del gato, con fotones que van hacia arriba o hacia abajo de manera plenamente aleatoria. Digo esto sobre todo, y creo que viene ahora, sobre todo porque creo que lo que estáis viendo en pantalla, atención, porque hoy es 27 de abril, si no me falla la memoria, lo que estáis viendo es una noticia del 24 de abril. 24 de abril, el otro día. La persona que veis en pantalla, si la estáis viendo, es Juan Ignacio Cirac. Juan Ignacio Cirac es un manresano catalán, candidato, dicen, al premio Nobel, atención, un manresano candidato a premio Nobel, además de ser el director de la división teórica del Instituto Max Planck, es un crack en física cuántica. Sobre todo, ha sido fichado por Telefónica en su consejo de administración. Juan Ignacio Cirac sirve en el consejo de administración de Telefónica y básicamente este señor, pues, yo supongo de telefonía y de informática, pues algo sabrá, pero no mucho, es un físico teórico y resulta que está en el consejo de administración de Telefónica. Y sobre todo, insisto, esta noticia que veis ahora es del 24 de abril, esto que hablaba de entrelazamiento de partículas y en el que la teletransportación teórica de un átomo de uno a otro, eso se ha conseguido el 24 de abril, el otro día, entre La Palma y Tenerife. Y como veis, y he querido marcar, los experimentos cuánticos ayudan a la teletransportación, no de personas, pero que esto existe y hay ordenadores cuánticos hoy. Como son millones de veces,
cuando lleguemos a los 10.000 qubits. Como son millones de veces, serán millones de veces más capaces que cualquier otra cosa que exista en la Tierra, por naturaleza rompen la manera en la que creamos secreto. Y creo que vendrá ahora o en la siguiente. De hecho, lo que veis ahora delante vuestro es una noticia de cuando el anterior presidente de Estados Unidos, Obama, antes de irse, justo antes de irse, unos meses antes, lo que veis aquí es que se preguntaba, porque allí, como en otros gobiernos del planeta, pues la NSA o nuestro CNI, nuestro CNN y los chinos y los rusos están muy interesados en algo que potencialmente rompe por definición cifrado y encriptación, pues yo supongo que si trabajara en la NSA estaría muy atento a dónde me va a llevar la computación cuántica, si existiera. Hemos llegado a la conclusión de que sí existe, pues que sepáis que el anterior presidente de la Casa Blanca lanzó una orden, ministerial, ¿no? O lo que se llama un bill, para a dónde nos puede llevar la computación cuántica y cuáles son los retos, suponiendo que otros países, China, etcétera, y insisto, he mencionado hace un rato los terroristas, ISIS, Daesh, porque esto es una cuestión al fin y al cabo de dinero y de tiempo, tengan potencialmente acceso porque rompe la manera en la que creamos secreto. Es importantísimo que sepáis que en agosto del 2016, estamos en el 2017 ahora, en agosto del 2016, China ya ha conectado 3 ciudades con comunicación cuántica con un satélite. Con un satélite, es decir, Alice y Bob se conectan con comunicación cuántica que no puede ser espiada. Y si lo es, lo sabes de manera inequívoca. Os preguntaréis por qué con el satélite, por qué la densidad hacia la atmósfera es menor, es más fácil hacerlo hacia el espacio que entre, pongamos, Barcelona y Valencia, por poner un ejemplo, ¿no? Primero porque hay 300 kilómetros de distancia y además tiene que ir por tierra, ¿no? Al fin y al cabo. Y recordar las perturbaciones, incluso un microondas desde casa podría alterar el entrelazamiento. Yo confío que esto es muy abstracto y que es complicado, pero un reto importante. Y confío que estéis viendo en pantalla un magnífico logo de las Bitcoins, ¿verdad? Si hemos dicho que potencialmente cuando existen, pero cuando sean suficientemente capaces en esa supremacía cuántica, un ordenador cuántico puede romper la manera en la que creamos secreto, estaréis de acuerdo conmigo, es que rompe las Bitcoins, ¿verdad? Esa criptomoneda que no está basada más que en un churro de caracteres larguísimo que básicamente está creado en clave pública, clave privada, etcétera, a pesar de que estén almacenadas por ahí. Estoy hablando de millones de veces más capaz, por ejemplo, la criptomoneda, las bitcoins o cualquier otra que se parezca en la manera de que hoy enseñamos en las universidades y enseñamos a los desarrolladores cómo se cifra, cómo creamos cifrado. De hecho, en mi compañía en Symantec tenemos un producto de cifrado, y los amigos de Microsoft y los amigos de... Pues la manera en la que eso se crea se rompe por naturaleza con un ordenador cuántico. Estaréis de acuerdo conmigo, aquellos que seáis auditores o que tengáis que demostrar inequívocamente que algo ha pasado, contaminación de la prueba, este tipo de cosas, que dar peritos judiciales y este tipo de cosas de que si alguna vez se me lleva a juicio y en consecuencia su señoría nos pregunta, ¿puedes garantizar que Alice y Bob hablaron? La respuesta es sí, puedo garantizar que hablaron. ¿Y qué se dijeron? No lo puedo saber. Es más, podría decir en física cuántica que cuando las respuestas son quizás, depende, no lo sé, estaréis de acuerdo conmigo que rompe disciplinas tan fundamentales como assurance, ¿verdad? Como la garantía, como auditoría, como prueba de integridad, como prueba judicial, prueba de suministro. Entonces, sobre todo, la aplicación en cuanto al mundo de cifrado, debéis saber que Google hace 3 meses ha dicho que en Chrome ya abandona el cifrado RSA y que está hablando Google hoy, o sea, de hecho hace 3 meses, ya creo que fue en enero o febrero, ya estaba hablando de post-quantum cryptography. Alucinaron. Bueno, yo por lo menos alucino. O sea, eso casi no ha llegado y resulta que los amigos de Google ya están hablando de casi criptografía post-cuántica. Algunas diapositivas rápidas, si se está refrescando adecuadamente la pantalla. Sabéis que en alguna ocasión, y creo que esto además lo mencioné en mi renuncia, esto es una novela gráfica, Watchmen, que fue llevada al cine, que habla básicamente, muy ligado con el proyecto Manhattan, etcétera, etcétera. Lo que veis en pantalla es el doctor Manhattan. Vamos a ver si se refresca la pantalla, pero básicamente porque en Watchmen, y he cogido algunos screenshots de la novela gráfica, del cómic, que ya digo que fue llevado después al cine. Básicamente, esto habrá probablemente hace 15 años, y fijaos que he marcado, si se está, insisto, refrescando bien la pantalla, que habla de
el tiempo de la hora, de que todo es posible hasta que te conviertas en el observador cuántico. De hecho, avanzo, si esto avanza adecuadamente, que no sé si va a avanzar. En la siguiente diapositiva, cuando se refresquen vuestras pantallas, si avanzan, básicamente habla de qué hay en la caja, ¿verdad? Es decir, hasta que no me convierto en observador cuántico, todas las posibilidades existen, todo lo que podía pasar es potencialmente, de hecho lo veis ahí abajo que pone, si está refrescando vuestra pantalla, abajo dice el antes o el después, pues sobre todo el no tiene sentido. Ya sé que es tremendamente abstracto, pero en la aplicación en la que se pregunta ya abajo a mano derecha y dice, oye, pero ¿qué hay en la caja, verdad? De hecho, en las mismas páginas del cómic, cuando esto se refresque, veréis que bueno, a un chico le regalan un regalo, y ya sé que es tremendamente abstracto, pero sobre todo pensar en que antes de que abramos la caja, antes de que abramos el regalo, incluso en nuestra vida real, todas las posibilidades existen. Es decir, antes de que abramos el regalo es un soldado de plomo, una pelota de baloncesto, un perfume, un pijama, porque en física cuántica, antes de convertirte en el observador cuántico, y de nuevo vuelvo a apelar, espero que se esté refrescando en pantalla, en la mía ya se ha refrescado, veis el chaval abriendo el regalo, y todas las posibilidades, y aquí hacen un guiño al gato de Schrödinger, que le veis ahí, el gato está vivo y muerto y ambas cosas a la vez, o no era un gato, realmente es un oso, en una pelota de béisbol con un guante, al fin y al cabo de que antes de convertirnos en el observador cuántico, todas las posibilidades existían. Y eso llevado a temas de auditoría, a temas de prueba, me parece que es fundamental. Dejadme que avance, si avanza rápido la tecnología no nos deja colgado, porque creo que es importante. Insisto, por ir cerrando, y además faltan 10 minutos, y aunque hemos empezado tarde, quisiera ser escrupuloso con el tiempo. Si se está refrescando bien en pantalla, lo que veis, y esto es una foto de la revista Wired de hace probablemente un año y medio, en el que, de nuevo en superposición, y confío que os esté haciendo gracia, a mí me hizo sonreír, yo estoy suscrito a la revista Wired, te pone que bueno, la era de la computación cuántica no ha llegado, veis el has not arrived, o has now arrived, sí que ha llegado, ¿no? Con esa T y esa W que están superpuestas, ¿no? Pero es curioso, porque hay una empresa suiza, se llama, si os interesa, ID Quantique, ID Quantique, que tiene un dispositivo de aleatoriedad real, lo que os decía de random, de la función random que es determinística, que en realidad no hay aleatoriedad en el mundo como lo conocemos normal, si puedo utilizar esa palabra. Sin embargo, estos señores tienen un dispositivo USB que lanza fotones y que para temas de loterías o para temas de realmente cuando se necesite aleatoriedad real, hay empresas suizas que tienen ahora criptografía cuántica. Y cuántica me refiero con un pequeño dispositivo. Iba a ponernos una foto, pero bueno, he pensado que tampoco os interesaba y tampoco tengo yo que dar publicidad más que de lo normal a una compañía, ¿verdad? Pero es interesantísimo porque vemos que aquí la revista Wired dice, no, la era de la computación cuántica no ha llegado, o sí ha llegado, y resulta que estamos haciendo este webinar, cosa que de nuevo agradezco al capítulo por invitarme, y me disculpo de nuevo si está siendo demasiado abstracto, pero no es porque rompe por definición cosas que a día de hoy enseñamos en las facultades. Y sobre todo rompe cuestiones como cifrado, como creación de secreto, gestión de la prueba. Confío que estéis viendo en pantalla, pues que pone cyber security, ¿verdad? Ciberseguridad. La pregunta que me hago, no sé si refrescará adecuadamente en vuestras pantallas también, es si deberíamos pasar de llamarle cyber security como lo escribimos hoy, o el cyber security con una Q, ¿verdad? De quantum. A mí todavía no se me refrescando, pero confío que en un momento se refresque en vuestras pantallas. Pero la pregunta, a mí por lo menos ahora sí, es si pasamos del cyber security al cyber security de quantum. Porque el presidente Obama, el expresidente Obama, antes de irse ya hablaba de entender la computación cuántica. Bueno, además de que los cómics lo mencionen, los amigos de Google, los amigos de IBM tienen computación cuántica, me parece interesante. Casi para acabar, de hecho en computación cuántica podría seguir hablando, pero no es más que capitalizar sobre ello, de que no tengo las respuestas para todo. De hecho, a día de hoy todavía un ordenador cuántico universal capaz de romper las bitcoins no existe, pero sí el algoritmo de Shor, 1994, y sí el hardware que potencialmente lo va a permitir. Ahora con 2048 qubits como máximo, todavía no, pero eso es cuestión de tiempo. Los amigos de Google declarando supremacía cuántica, pues como yo suelo decir en mis sesiones, después de este webinar, además de decirme lo que queráis decirme vía los medios sociales y criticarme, lo digo en broma, pero ante el capítulo de cómo se les ocurre invitar
invitar a un tío que, ya digo, poco menos que debe ir fumado para explicarnos esto, pero no tengo las respuestas, pero tengo las preguntas de, oye, si esto es cierto. Es más, suelo decir a mis clientes de no corráis después de una charla así súper abstracta a decir que hay que no ir a vuestros jefes y a vuestras organizaciones de, oye, hay que estar atentos a comprar un ordenador cuántico, utilizar un ordenador cuántico, porque esto no es para el mes que viene, ni para el quarter que viene, es más, ni para el año que viene. Pero ser es. Y esto yo creo que como colofón, aunque aún me quedan unas slides que quiero compartir con vosotros en los próximos 6 minutos, antes de acabar a las 7, pero ser es. ¿Para mañana? No, porque hay miles de cosas más importantes en cyber security que hay que hacer, ¿no? Pero estar atentos porque si alguien se ha conectado a este webinar diciendo, bueno, a ver qué nos explican, esto me parece que es súper teórico. No, teórico es la física cuántica porque está basado en teoría de física cuántica y esto lo enseñan las facultades de física, ¿verdad? Y de matemáticas. Pero, bueno, más de física que de matemáticas. Pero que ser es, porque los amigos de Google tienen D-Wave, IBM, etcétera. Bien, por acabar, y ya casi no en tema cuántico, igual que he empezado de forma genérica, quiero acabar de forma pues genérica y si queréis un poco en clave medio humor, medio no humor, pues es interesante porque, bueno, no sé si os gustan las series, yo creo que estamos viviendo una fiebre de series y como veis, a mí me gusta mucho House of Cards, que vemos ahí a Kevin Spacey en la imagen del presidente Frank Underwood, bueno, con las manos manchadas de sangre, pero ahí no voy a entrar en temas políticos, pero básicamente yo creo que en el 2015 tuvimos, y aún tenemos temporada 4, pero en el 2015 tuvimos House of Cards, ¿verdad? Bien, en el 2016, cuando se refresque la pantalla, tuvimos otra serie, a mí me ha encantado porque especialmente habla de una consultora de alto, los grandísimos nombres. En el 2015 tuvimos House of Cards. En el 2016 sí se refresca la pantalla, que no sé si en vuestras pantallas se va a ver, en la mía todavía no, pero en el 2016 tuvimos House of Lies. House of Lies es, ya digo, una serie de consultoría a alto nivel. A ver si le he dado otra vez, pero va más lento de lo que me gustaría. Pero insisto, si en el 2015 tuvimos House of Cards, en el 2016 House of Lies, confío que estéis viendo ahí al amigo Don Cheadle, pues ya digo, parece una comedia, pero no lo es decir, sí que está y tiene un tono de humor, pero es de consultoría a altísimo nivel y creo que es tremendamente interesante. Si en el 2015 tuvimos House of Cards, en el 2016 House of Lies, atención porque, ¿qué es lo siguiente? House of Hacks, una serie en la que nos diga cómo se hackean y las amenazas de la computación cuántica y cómo hacer un ataque de phishing, pues eso ya lo tenemos y es Mr. Robot. Mr. Robot en sus 2 temporadas, además de que el personaje es, bueno, es todo un personaje, ¿verdad? Un drogadicto, etcétera, pero todo, y esto creo que es fundamental que lo entendamos, y cerrando el círculo de cómo ha empezado esta tarde, todo lo que se enseña en Mr. Robot, todos los ataques y todo lo que se enseña en Mr. Robot, o se ha hecho o es técnicamente posible hacerlo. Lo digo con todo el respeto para otras series como CSI Cyber o Cuántico, ¿verdad? Donde la chica o el chico están como un queso, pero lo que te enseñan ahí no se puede hacer. En cambio, en Mr. Robot, todo lo que se enseña en Mr. Robot, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, me hacía gracia House of Cards, House of Lies, House of Hacks, pero es que no necesitamos un House of Hacks porque tenemos Mr. Robot. De hecho, que es lo siguiente, Game of Thrones, quizás, ¿verdad? Haciendo un guiño, y esto sí que de humor, entre Juego de Tronos, ¿no? Game of Thrones, pues Game of Drones. Me parece que es importantísimo no perder de vista, sea cuántico o no sea cuántico. Ya digo que estoy cerrando para acabar en tiempo, pero mi parte de medio súper abstracta, pero sobre todo centrada en la manera en la que creamos secreto, nos va a suponer un mundo sin secretos, un mundo sin barreras. Si los malos, y por malos entender a quien queráis, gobierno o terroristas o empresas que sean capaces de permitirse un desarrollo cuántico. Tengo el placer de trabajar con compañías, les puedo decir que Airbus o algunos bancos como el Commonwealth of Australia, el Westpac of Australia, están invirtiendo en computación cuántica porque dicen, y además esto es una frase de Juan Ignacio Cirac, al que he mencionado hace un momento, creo que es importantísimo de nuevo entender que está en el Consejo de Administración de Telefónica un físico cuántico, por alguna razón, para saber a dónde les puede llevar y para que les asesore a dónde les puede llevar. Creo que no hay que perder de vista que lo que confío que estéis viendo en pantalla, que a fin y al cabo, llamémosle computación cuántica, llamémosle como queramos, esto habla de proteger y defender y entender, como hizo el expresidente Obama antes de irse, de entender a dónde nos puede llevar alguien, porque alguien nos está parando. Es decir, el nuevo Google o el nuevo Facebook o el nuevo Computación Cuántica Incorporated
eso alguien está llevando hacia los límites de la computación, cuántica o no, pero está llevando hacia los límites de la computación lo que es posible. No hay que perder, y ahora lo digo con el espíritu Isaka y el espíritu de divulgación y de educación, no hay que olvidar esa foto de la que veníamos hace un momento, que habla de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros empleados, de nuestros clientes a los que hay que proteger, y en el que no hay que olvidar que hay que ganar la confiabilidad, ¿verdad? Ese trust, que la confiabilidad se gana. Uno es confiable a los ojos de sus clientes, y ya sea con cuántica o no con cuántica, en el que ahora cerraré en un par de minutos, la confiabilidad me parece fundamental. Antes de acabar, y confío que estéis viendo un reloj, que es mi última diapositiva, antes de agradeceros, y de nuevo disculpas por haber empezado tarde, pero falta un minuto para las 7, pero antes de acabar y mencionar el reloj que veis en pantalla, un resumen rápido. Computación cuántica existe, sí, no es multipropósito, aunque el de IBM es universal. Por definición, y más allá de lo abstracto, sobre lo cual me disculpo de nuevo, rompe por defecto cualquier cifrado que hoy entendemos. Además, la aleatoriedad, como hoy la entendemos, no existe, salvo que sea cuántica, y existen dispositivos de creación de aleatoriedad de verdad, y siempre insisto, cuánticas, digamos, en ese sentido. Sin ir más lejos, yo que soy de Barcelona, y además buenos amigos, ¿no? Hay una compañía y una consultora con sede en Barcelona, tiene Madrid, Kerala, India e incluso San José de California, se llama Entanglement Partners, es decir, socios de entrelazamiento, ese es el nombre de la compañía, es una consultora barcelonesa enfocada solo a temas cuánticos, son buenos amigos y conocidos, y además trabajo con ellos bien, pero hay una consultora orientada hoy a temas de entanglement partners. Sin ir más lejos, y lo digo orgulloso como catalán, más allá de la parte política, pues el gobierno catalán, ya sea por querer demostrarle al mundo, el rollo país y estas cosas, tiene un proyecto de entrelazar, comunicar dos sedes del gobierno con tecnología cuántica. El gobierno catalán, eso no hay que irse a buscarlo a Singapur, donde también están haciendo cosas fantásticas, en Waterloo, en Canadá, por supuesto en Estados Unidos y China. Os he dicho que en agosto del 2016 conectaron 2 ciudades con tecnología cuántica, ¿no? Pero más allá de eso, eso existe. Y potencialmente rompe secreto y rompe cifrado. Google os decía que ha abandonado el soporte de RSA en Chrome para hablar ya de criptografía post-cuántica. Entonces, tenemos la orden de Obama. Ya digo, os he querido traer fresquito, 24 de abril, de eso hace 3 días, la visita de Juan Ignacio Cirac, un manresano, candidato potencialmente al premio Nobel, que básicamente dice, y por cierto, se me ha olvidado antes de deciros la frase, dice que la tecnología cuántica resolverá problemas que aún hoy no conocemos, precisamente por la velocidad y capacidad, insisto que son 2 factores, y mucho más veloz y mucho más capaz. Factorizar números primos, que es una tarea, un reto que aún no, a día de hoy, matemáticamente no ha podido ser resuelto por capacidad de proceso. En este momento sí. De hecho, se dice, y aquí permitidme, se dice la rumorología, que los chinos están almacenando todo, a través de los sniffings, etcétera, etcétera, están almacenándolo todo. Las cosas que están cifradas, que son muchísimas, y las que no. Las que no, pues ya las saben. Pero incluso las cosas que están cifradas, las almacenan. Estaremos todos de acuerdo que almacenar cantidades ingentes de información al final, y más para un gobierno como el chino, pues eso no es un problema, sobre todo porque tienen clarísimo que en muy poco tiempo, y por poco tiempo digo 3, 5 años y no 30 o 50, 3, 5 años y no 30 o 50, serán capaces de descifrar la información, porque rompe secreto y rompe algoritmos que a día de hoy RSA, Diffie-Hellman, curva elíptica, etcétera, etcétera, creamos. Entonces me parece, como resumen fundamental, antes de cerrar con esta parte del reloj, y no sé si tendremos tiempo para preguntas ahora, después, o vía Twitter, o como queráis, porque quiero ser respetuoso con vuestra agenda, que llevamos más tarde, pero como hemos empezado un poco tarde, y confiando que os esté interesando, si no ya me lo diréis, si no, supongo que cerraríais, ¿no? Pero sobre todo ese resumen de computación cuántica abstracto sí, real también, no es para mañana, pero es, y sobre todo que pone en jaque, y de ahí el título que acordé con el capítulo tras la amable invitación, cómo cambia cosas que hoy damos por hecho. No es para mañana, pero es, y ¿qué queréis que os diga? Incluso como para charla de café o charla de webinar, o si tengo el placer, como en otros años, de visitar la Bella Valencia, en cualquiera de vuestros congresos así, pues yo creo que da para mucho juego de hablar, ¿verdad? Dicho eso, acabo con esta imagen que veis en pantalla, que tras haber hablado de House of Cards, House of Hacks y Mr. Robot, etcétera, esto que veis aquí, y de nuevo en clave Isaka porque está en Chicago, lo que veis aquí existe, es un reloj
que se llama el reloj del juicio final, Doomsday Clock. Está colgado en un lugar en Chicago, donde tenemos Isaka la sede, ¿verdad? Pues esto está, no digo en Isaka, está colgado en la ciudad de Chicago, pero me hacía gracia porque sabéis que el headquarter internacional de la asociación está en Chicago. Pues esto está colgado y lo que marca es una metáfora. Esto lo mantiene un comité de sabios, un comité de gente muy lista, entre los que hay 18 premios Nobel. Esto lo que mantiene lo que os voy a explicar ahora, este reloj. Un comité de gente muy lista, entre los cuales incluye, como digo, 18 premios Nobel. Entonces es interesante porque lo que marca este reloj, el Doomsday Clock, el reloj del juicio final, es a cuántos minutos de la medianoche, la metáfora de la medianoche es a cuántos minutos del día del juicio final, de que se vaya toda la mierda, perdóname la expresión, de que el mundo explote, vaya, de que desastre nuclear, desastre ambiental, de que todo se vaya, el fin de la humanidad, vaya. Entonces es una metáfora de a cuántos minutos de la medianoche, del Doomsday, del día del juicio final, estamos. Es interesante, porque en los últimos 13 años siempre hemos estado a 3 minutos de la medianoche, de manera consistente, dada pues las situaciones geopolíticas, el tema del cambio climático y tal. Desde hace 13 años el reloj no se había movido. Han decidido que todavía estamos muy cerca de la medianoche, pero bueno, aún tenemos unos minutos para salvarnos, ¿no? Confío que estéis entendiendo la metáfora. El tema es que hace aproximadamente unos 6 meses el Comité de Sabios movió el Doomsday Clock, el día del juicio final, de 3 minutos a 2 minutos y medio. ¿El por qué? Bueno, pues la situación pues en algunos países de Latinoamérica, sin duda el tema de la administración nueva americana pues no ha ayudado, sobre todo el cambio climático también. Es decir, estamos más cerca de extinción, ¿no? Si quiere decir, no quiero ser catastrófico, pero como metáfora de, ostras, y en clave esta de quantum computing, y en clave de computación cuántica, y en clave de riesgo, y en clave de ser la última diapositiva, me apetecía plantear, ya os he advertido que te iba a tener más preguntas que respuestas, pero ¿a cuántos minutos de la medianoche estamos? Nosotros, mi compañía, la vuestra, los clientes, nosotros como sociedad, nosotros como mundo, y no por la computación cuántica, aunque también, pero ¿a cuántos minutos estamos del desastre total o no total o parcial si queréis? Pero, y aquí ya si queréis aterrizo cuestiones. Y si me invitáis para otro seminario, sabes que será un placer y esto es una llamada al capítulo que siempre es un placer serviros. Pero ¿a cuántos minutos de la medianoche metafórica estamos con el tema de la regulación de protección de datos? ¿A cuántos minutos de la medianoche estamos de no entender las amenazas con Machine Learning, Threat Intelligence? Ya digo, esto ya no es solo computación cuántica, sino me apetecía acabar, antes de agradeceros, que confío que lo estáis viendo ahora, y es algo que vivo muy cerca de Simante, muy cerca por Isaka, muy cerca por esta colaboración con Entanglement Partners, que insisto, creo que hay que celebrar, que es una compañía española, ¿verdad?, con sede en Barcelona y muy cercana al Mobile World Congress, y que está hablando de incluso de un Quantum World Forum mundial en nuestro país. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien está hablando de incluso de una asociación de cuántica, si esto, y esta era la hipótesis del principio, si esto no era más, pues oye, que Ramsés, que nos ha querido pegar un rollo hoy de 45, 50 minutos alrededor de algo que no existe? Entonces, por acabar, y os devuelvo la palabra para que me digáis yes, ok o no, lo que queráis decirme, pero sobre todo, disculparme de nuevo por lo abstracto, pero no disculparme por lo real del hecho, por las preguntas y las puertas que abre más que las que cierra, pero que como conversación de cultura general, de café, de investigación incluso, si queréis, como me pasa a mí, de que al final, apasionado por esto, pues leo, investigo, y hostias, veo que Google D-Wave tiene cosas, y además conozco a gente que trabaja con CIRAC, y realmente es que el mundo es cuántico, y que sin olvidar que temas cuánticos nos han permitido, y temas de láser, ¿verdad?, de fotones, GPS, en realidad la base es cuántica, porque eso es luz. Y después la prospección que se hace petrolera ya no solo la que se hace minando el campo, ¿no? Es decir, joder, al final con una broca gigantesca, sino ahora se hace tirando fotones de luz. Ya no os hablo de el bosón de Higgs, es decir, donde la física se toca, y era la intención también de mi tercera slide, ¿os acordáis de la tecnología con las artes liberales, ¿no? Con la magia a veces, ¿no? Entonces, la magia es una broma, pero que parece mágico, pero cuando nos enraizamos en temas básicos de naturaleza y de física, pues resulta que alguien está hablando de computación cuántica, y se está hablando muy seriamente de computación cuántica, gobiernos del mundo, etcétera. Con lo cual, 7 y 8 de la tarde,
me callo para devolveros la palabra, no sé si hay preguntas ahora o vía las redes sociales, y si no os libero, pero amigos del capítulo de Valencia, os devuelvo la palabra confiando que sigáis vivos y que no estáis pensando, o a lo mejor sí, de este tipo de dónde ha salido. Pero os devuelvo la palabra y soy todo vuestro. Adelante. Muchas gracias, Ramsés, por tu presentación al respecto y por aguantar estas inconvenientes que han habido en los primeros minutos de la presentación. No sé si alguno de los asistentes tiene preguntas, podéis escribirlas en la parte del chat y así las leemos, porque si no se puede armar un poco follón con los micros. En redes sociales no veo, pero bueno, si tenéis, ponéis la cuenta de Isaka y la podemos leer. Dime, Ramsés. Presidente, hay un par de cosas que quiero aclarar. Dice Xavi, que dice a todo el mundo, según esta noticia, atención a las noticias que son lo que son, pero bueno, IBM tiene 50 qubits, es probable que sea así, pero recuerdo que es un ordenador cuántico universal, y D-Wave tiene 2000 qubits, es probable que sea así, probablemente haya mezclado yo los qubits, pero en cualquier caso el de D-Wave no es un ordenador universal. Entonces, Xavi, allí donde estés, a lo mejor tienes razón, insisto que yo pondría en perspectiva pues las noticias, al fin y al cabo, pues son lo que son, pero siendo a lo mejor verdad, no sé de cuándo es, ahora entraré en la URL, pero aun teniendo razón, o sea, y aprecio y respeto que lo hayas puesto, en cualquier caso, incluso si yo he cruzado los datos, me vale para demostrar que IBM tiene un ordenador cuántico, D-Wave lo tiene, uno es universal, el otro no, y a lo mejor de cuando sea esta noticia, los amigos de IBM ahora ya de los 50 qubits han pasado a 1000 qubits. Insisto en un aspecto fundamental entre multipropósito o no multipropósito. Entonces, es verdad, Xavi, dices que IBM ha anunciado que vendrá un ordenador cuántico de 50 qubits en la próxima década, eso son 10 años, yo hablaba de entre 3 y 5, pero bueno, si lo ha anunciado, perfecto. Yo dudo mucho que a lo mejor Airbus y Westpac Australia y un Santander, pues a lo mejor un Telefónica, a lo mejor probablemente sí que tengan un ordenador cuántico. Yo me atrevo a dudarlo, pero insisto, ¿quién soy yo para dudar? Simplemente pues como Quantum Observer, ¿verdad? Como observador, pues me parece de nuevo interesante. O sea que, Xavi, haya agradecido por tu pregunta, comentario, que no hace más que demostrar que, bueno, que como mínimo que no era que yo quisiera hablar hoy de computación cuántica y sacarme cosas del brazo, sino que los amigos de IBM y de Google lo tienen. Por supuesto, los chinos también tienen algo cuántico, porque en agosto del 2016, si lo podéis buscar, conectaron esas cuestiones. Pero es que además, este país, La Palma y Tenerife, de manera, eso sí que suena mucho a ciencia ficción, pero es que, insisto, las noticias del 24 de abril, en el que han habido entrelazamiento y han logrado, creo que la distancia son 173 o 37 kilómetros entre La Palma y Tenerife, entre los observatorios, han mostrado entrelazamiento de dos partículas que no han viajado, que están entrelazadas. Entonces, ya digo, a caballo entre la tecnología, la magia y las artes similares, me parece que es tremendamente interesante. Me callo por si alguien lo quisiera hablar o si la queréis poner en el chat, pero Xavi, agradecido por los dos comentarios que has puesto. Invito a todo el mundo que esté escuchando, si quiere poner cualquier otra cosa, o ya digo, si no, por los medios sociales, y si no, vía el capítulo, y yo encantado de responder lo que pueda responder, pero confío que estéis viendo mi presentación, ya no solo de slide en slide, sino en la recopilación. He querido mostraros fotos físicas del Quantum Computer. Vuelvo a insistir que funciona a 15 milikelvin, 180 más frío que el espacio exterior. Es una revolución y no una evolución. Nos plantea cosas como, pues eso, ¿no? De estados e integridad de la información y cómo creamos secreto, rompe por defecto cifrado, bitcoins, etcétera. Ese guiño, si queréis, medio en broma, medio en serio, de cyber security a cyber security, con Q, y ese tipo de cosas. Con lo cual, espero unos minutos por si queréis poner más cosas, pero si no, insisto, devuelvo la palabra a Roberto y al capítulo para agradecido también a todos por resistir, porque igual que me ha pasado a mí, pues supongo que os ha pasado a todos que no podéis entrar en la plataforma, pero confío que casi ya vamos para una hora, haya sido abstracto sí, interesante también, intrigante también, y sobre todo, pues ya digo, de la mano de Entanglement. De hecho, en el Mobile World Congress, y eso sabéis que se celebró en mi ciudad, en nuestro país no hace mucho, ¿verdad? En febrero, había sesiones de computación cuántica. Muchas. No, porque el Mobile World Congress va de muchas cosas, va de Internet de las cosas, de movilidad, va de todo últimamente en Mobile World Congress, pero había
había charlas de computación cuántica. Y eso, pues, no sé, hace unos años ni siquiera nos lo planteábamos, ¿verdad? De hecho, este mismo webinar, ¿no? De los múltiples temas, pues le digo, de nuevo el amable capítulo, oye, pues esto es disruptivo, para una tarde de jueves, ¿verdad? Una horita de charla así abstracta, pues no está mal, ¿no? Y he querido por eso poneros noticias de alguna de ellas de hace 3 días reales, ¿no? De hecho, esa se lo podéis buscar, Ignacio Cirac en La Palma, y veréis que lo que pone ahí, y que lo cuántico resolverá problemas que aún no conocemos. Los problemas me refiero. Por ejemplo, en el mundo de farma están para descubrimiento de moléculas, de nuevas moléculas. Y vosotros diréis, ya, hombre, pero entonces, hoy en día ya se puede hacer eso con ordenadores superpotentes. Sí, pero tienen un límite de capacidad de proceso, y estoy hablando de ordenadores en el top 500 mundial, ¿eh? Entonces, bueno, es interesante como farma, por supuesto, los bancos, cuyo core de negocio está basado en creación de secreto, de creación de cifrado y de transacción y de confiabilidad. Entonces, me parece fundamental y, por supuesto, como no los gobiernos, ¿no? Yo estuviera de gobierno, como hizo el presidente Obama al salir, oye, ¿esto dónde nos va a llevar? ¿Y quién va a ser el primero en tener, el primero o segundo ya en este caso, en tener algo así? Me callo, de nuevo, Roberto, te devuelvo la palabra por si quisieras cerrar. Yo estaré, aunque quiero ser respetuoso, ya son las 7:14 y yo creo que deberíamos empezar. Pero vamos, te devuelvo la palabra, perdona. Muy bien, Ramsés, pues lo dicho, muchas gracias por tu presentación. Creo que de momento no hay preguntas, podemos cerrar. Hablando del tema cuántico, podríamos decir si la presentación se ha realizado o no, pero la tenemos grabada, podremos responderla otra vez. Correcto. Entonces sí se realizó. La subiremos, estará disponible en principio para asociados de Isaca Valencia. Informaremos de ello, de dónde está. De nuevo agradecer a Ramsés su participación y recordaros que tenéis el cuestionario para obtener las CPs en la web de isacavalencia.org/eventos. Aprovecho para recordar que el próximo webinar será el día 10 de mayo a las 18 horas, realizado por Teresa Grafenstein, llamado A Calm to Arms, How These Roles in the Ongoing Cyber World. Y poco más. Lo dicho, Ramsés, un placer tenerte otra vez de nuevo con nosotros. Hasta pronto, que seguro que no será muy tarde. Y nada, agradecer también a los asistentes su participación. Claro que sí. Gracias a vosotros, gracias Valencia. Nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.